Pues mira, el mar siempre, digo, a la fecha sigue siendo un misterio para mí. El Canal de la Mancha dura 13 horas. Ujú. Ser mamá dura toda una vida. Te deja muy claro que la motivación viene de adentro. Atención es energía y energía es acción. Que sí te puedes caer, pero que también te puedes levantar. Tienes 30% de probabilidades de volver a caminar. Tuve que aprender a gatear, después a caminar, después a correr. Cuando tú logres aceptarte y aceptar tu vida, vas a dejar de llorar y decir, pues sí, pero siempre hay una segunda oportunidad. La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. El día de hoy nos acompaña Patricia Guerra, una súper mujer, nadadora de aguas abiertas, conferencista y coach ejecutiva, nombrada en el 2023 uno de los personajes más influyentes de México por su brillante carrera deportiva y su labor en temas de responsabilidad social. Con una sólida trayectoria en aguas abiertas, tanto nacionales como internacionales, intentó cruzar el estrecho de Magallanes y se convirtió en la tercera mujer mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. En 2005 realizó el primer relevo mexicano en un cruce doble del Canal de la Mancha, siendo la trayectoria Inglaterra, Francia, Inglaterra. En 2018 fue el primer ser humano en cruzar de la isla de Cozumel a la Ribera Maya, haciendo así un cruce emblemático para México. En 2019 llega Una Brazada, una visión de vida, en donde consiguió donativos para dotar de computadoras parlantes a niños ciegos de México. Además en este nado sirvió como guía de un nadador ciego. En 2023 abandera la campaña 50 más 1 2023. Si yo puedo, cualquier mujer puede. Haciendo historia al cruzar el estrecho de Gibraltar, rompiendo el récord mundial en cruzar de Europa a África. Y el 5 de agosto completa la vuelta Manhattan en Nueva York, nadando una distancia de 46 kilómetros, cerrando así una trayectoria deportiva de más de 20 años. Patricia, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Primero, feliz de que hayas aceptado la invitación. De verdad, es un gran honor y mi hija lo sabe, estaba súper emocionada de conocerte porque mi admiración, mi respeto y honro todo lo que has hecho porque de veras que eres una super mujer para mí y me encanta que vengas a compartir tu historia. No, Bienvenida. muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Es un honor estar aquí, platicar un poquito y recordar muchas cosas. Sí, qué padre. Sí, vamos a ir haciendo un recorrido por todo lo que has logrado. Y me gustaría empezar preguntándote, a mí siempre me gusta irme como a la infancia, ¿no? Porque creo que en la infancia aprendemos muchas herramientas o maneras de ser, o es donde llegan los sueños, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo eras de niña y cómo es que el mar hace esta simbiosis íntima contigo? Pues mira, el mar siempre, digo, a la fecha sigue siendo un misterio para mí, ¿no? Ha sido un gran maestro en mi vida. La oportunidad de estar ahí muchas horas conmigo misma, tratando de entender para dónde jala y empezar como a fluir un poquito, pues ha sido el mejor espacio que yo me he podido encontrar pues para conocerme mejor, ¿no? Siempre fue un misterio, siempre era la pregunta, ¿qué hay ahí atrás? ¿No? ¿Qué hay ¿Desde donde se chiquita? mete el sol? Sí. Dice mi mamá que la primera vez que fuimos y yo conocí el mar fue en Cancún. Y dice que lo primero que hice, nos tocó un cuarto alto, y fue correr a la ventana, hincarme y decirle, todo eso es agua. Ay, O sea, ajá. era decir, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, estando en esa vacación, pues cada vez había más preguntas, ¿no? ¿A qué hora se apaga? ¿A qué hora se prende? O sea, yo decía, yo me voy a mi casa en la Ciudad de México Sí. y esto va a seguir así. Ay, no. ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía 6 años. Wow, Sí, wow. chiquita. Y entonces, de ahí surgieron mil cosas, ¿no?
era donde te dejan nadar tus papás, ¿no? Sí. Más allá no, porque entonces ya es peligroso. Donde es más peligroso nadar en las zonas Sí. de más allá, ¿no? Exacto, sí. Pero eso lo descubrí ya después. Sí. Y bueno, el tema de la fauna marina sí era como una curiosidad muy grande. No era un tema de miedo hasta que, bueno, surgió lo del accidente, que ahí sí empieza a decir, A ver. ¿no? Sí Sí. existe y sí pasa. Ujú. Pero antes no. O sea, a mí de repente me dijeron, oye, tu primer cruce Canal de la Mancha, ¿no pensaste en la fauna marina? Jamás pensé en la fauna marina. Wow. O sea, tenía como muy claro dónde tenía que poner mi atención, que ya lo platicaremos en su momento, pero siempre fui una chavita súper curiosa. Cuestionabas las cosas. Sí, mucho era de, o sea, invertirle muchas horas pensando cosas que a lo mejor un niño de esa edad no piensa. Exacto. Y algo que me movía muchísimo era este tema de la trascendencia. Cuando la palabra trascendencia es algo que conoces pues ya después, ¿no? Y yo decía, híjole, pues yo de qué manera quiero ser recordada cuando ya no esté aquí, Wow. ¿no? Sí. Y bueno, todas esas piezas del rompecabezas se fueron armando conforme fue transcurriendo el tiempo. Y cuando conozco las aguas abiertas, digo, aquí es donde yo quiero estar. Wow. ¿Cómo es esta decisión de hacer el nado en aguas abiertas? O sea, ¿cómo llega a tu vida o cómo te encuentras tú con esa decisión? ¿Por qué la tomas? Porque sí entendemos esta parte del mar, ¿no? Lo que te causa y lo que te cautiva del mar, ¿no? Tus cuestionamientos. Pero ¿cómo se da este encuentro con esta elección de vida? Porque es una elección de vida, yo creo, de me quiero dedicar a esto. Pues mira, o sea, la curiosidad toda mi vida me ha movido a la fecha, ¿no? Sigo haciendo cosas porque me llaman la atención, porque digo, a ver, y soy súper clavada, ¿no? Entonces, si me meto a algo, me meto a fondo y investigo y le invierto tiempo y muchas cosas. Y empecé a hacer triatlones. Ah, ok. Y entonces ahí nadaba 1500 metros, que son triatlones olímpicos, y los que más me gustaban pues eran los del mar. Ah, ok. ¿No? Y un día llego a una Copa latinoamericana, y quedo en tercer lugar de un 800 libre. Wow. Sí, la verdad es que nunca he sido una nadadora rápida de alberca. Ah, ok. Yo encontré un nicho en el tema de resistencia y ahí me metí y fue súper afortunado. O sea, es importante como reconocer en uno mismo hasta dónde sí, hasta dónde no, tus capacidades, como que el ego no intervenga o terquear en algo. ¿Es importante? Pues mira, siempre, o sea, sí creo que un atleta se hace. ¿No? Naces con talento, sí. Pero he conocido muchos atletas con talento que no están dispuestos a invertirle tiempo a su entrenamiento, y tarde que temprano alguien que sí está dispuesto a invertirle tiempo en entrenamiento lo supera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la vida a mí me fue empujando las aguas abiertas y a los deportes de resistencia al darme cuenta que pues no me subía a un podio. Pues sí, pues como sí, muy obvio, pues ¿no? sí, claro. Era así de, oye, yo creo que lo tuyo no es la velocidad. Sí. Y sin embargo, los deportes de resistencia, pues me iba mejor. Y entonces, de repente, estando en la Copa Latinoamericana, cuando me bajo de ese tercer lugar, me dice un entrenador, ¿por qué no cruzas el Canal de la Mancha? Cuando escuchaste esto, ¿qué pasó en ti? No, fíjate que fue como recordar cuando yo tenía 15 años que estaba entrenando en la alberca olímpica porque según yo sí iba a ser nadadora de velocidad. Llegó Damián Pizarro, el primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y el Cañón del Sumidero. Y la verdad es que todo el mundo lo saludó con muchísimo respeto. Y yo le pregunté a mi entrenador, ¿quién es ese señor? Y me dijo, Damián Pizarro, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y el Cañón del Sumidero. Y en ese momento llegó una certeza a mi vida de, yo un día voy a hacer eso. No sabía geográficamente dónde estaba, no sabía lo que implicaba en las horas que le tenías que invertir al entrenamiento, pero era como cuando tú llegas a una casa y vienes de ver departamentos y de repente llegas uno y dices, aquí yo voy a vivir. Me encanta esta analogía que haces porque lo puedo como embonar, ¿no? Envolver en esta situación que ahorita a mí se me ocurre que el mar ha sido tu casa.
Correcto. Es un lugar donde me encanta estar, Ujú. ¿no? Donde el tiempo pasa muy diferente que aquí, ¿no? Cuando no estoy adentro del mar, donde sí me gusta más estar en el mar, ¿no? Sí. Mucho más. Y entonces, en ese momento, cuando me dicen, Damián Pisa, llega esa certeza y después me encuentro este entrenador, dije, es el momento. Ok. ¿Y cómo empieza este entrenamiento? Porque ha de ser... Es chistoso. Sí, a ver. La verdad es que nunca dimensionas lo que tienes que hacer para cruzar un canal de la Mancha. Porque yo creo que si lo dimensionaras tal cual, híjole, quién sabe Si si... te animes. Es que es una locura. O sea, la cantidad de horas que le tienes que invertir a tantas cosas y todo lo que tienes que hacer durante 2 años, porque es perseguir un proyecto 2 años de 2 tu vida. O sea, años. no es así como de Ajá. 6 meses y Y vemos. ya. No, Ajá. son 2 años, aclimatarte, entrenar tu cuerpo, entrenarlo a hacer digestión en una posición donde no está acostumbrado y donde no es normal el funcionamiento de los órganos, porque tú funcionas perfectamente bien en vertical, pero no en horizontal. Es cierto. Y en movimiento. Entonces, había que hacer muchas cosas que yo, gracias a Dios, nadie me las dijo Sí. y gracias a Dios no sabía. Y entonces le dije a este entrenador, entréname. Y me dijo, no, yo no, pero conozco quién sí te puede entrenar. Y entonces me pone en contacto con Nora Toledano, mi entrenadora al día de hoy, después de 20 años. 20 años. Uf. Y la verdad es que hablo con Nora, o sea, yo regreso de Puebla el domingo, el lunes estaba sentada con Nora en un café, diciéndole, quiero cruzar el canal de la Mancha. ¿Qué edad tenías entonces? 30 años. Ok. 30 años ya tenía a mi hijo Daniel. Ujú. Yo tuve a Daniel cuando tenía 27, cuando tengo yo a Daniel. Yo Sí. cruzo el canal de la Mancha de 32, Daniel tenía 4 años. Wow. Y entonces Nora me dice, hay una sola condición. Yo hago un macro ciclo de entrenamiento, Ujú. el cual viene con microciclos. Y si lo quieres hacer, pues tienes que terminar el microciclo bien, pasamos al siguiente. Y le dije, yo no quiero hacerlo en 2 años, quiero ver la posibilidad de hacerlo en año y medio. Y me dijo, si lo quieres hacer en año y medio, los microciclos nos van a indicar si estás listo o no. Wow. Si hay un entrenamiento que no se logra, yo no voy a poner en riesgo tu vida. Se suspende y se manda al otro año. Y yo aquí, dije, aquí entraría la palabra compromiso, ¿no? claro. ¿Cómo haces este compromiso? Porque el compromiso es con tu entrenadora, pero también contigo misma. ¿Cómo te hiciste algún tipo de promesa? ¿Te comprometiste de qué manera? ¿Cuál fue tu conversación interna, este contrato mental? Mira, la verdad es que yo soy hiperclavada, como te dije. O sea, yo sí evalué muchas cosas antes de, y dije, esta es la manera en la que yo quiero trascender, a través del deporte, de larga distancia y poner el nombre de mi país muy en alto. Wow. Ese es como yo quiero en la vida trascender, en ese momento. Y después sabía que me iba a meter, o sea, que si tomaba la decisión, lo iba a hacer, de principio a fin. Iba a hacer lo que tenía que hacer. O sea, hay un tema aquí importante que es, la anterior mexicana a mí fallece a las 4 horas de travesía. ¿De verdad? ¿Oh? Fausta Marín, por una broncoaspiración, ¿no? Wow. Y entonces, eso me exigía a mí, ya teniendo a Daniel, Eso te iba a preguntar, porque No. ser mamá es diferente, ¿verdad? No es tan fácil. que no iba a arriesgar nada, Ok. que no iba a minimizar ningún riesgo. ¿Por qué? Porque yo sabía que había alguien del otro lado que me iba a estar esperando, Claro. ¿no? Entonces, eso me exigía muchísimo a mí. Me acuerdo que de repente me dicen, ahora, bueno, pues vamos a escribir, ¿quién quieres que sea tu capitán? Y le dije, pues el que tiene más cruces logrados. O sea, ¿te va a llevar la lancha que te va a acompañar? La verdad es que es quien pone el rumbo. Ah, ok. O sea, tú, No la sabía. verdad es como el chiste, cállese y siga nadando Sí. y todo el mundo toma decisiones por ti el día del cruce. Ah, ok. Nora, lógicamente, va arriba de la lancha, llevas un pacer, llevas varias cosas, pero el que pone el rumbo es el capitán de la embarcación. Entonces le dije, yo quiero
al capitán que más cruces logrados tiene. Ujú. Hoy por hoy el cruce del Canal de la Mancha es más conocido. Sí. Ya no es tanto riesgo el tema de la hipotermia porque la temperatura del océano pues, ha venido subiendo con el cambio climático y una Sí. serie de cosas. Antes era un tabú, era algo inexplicable, era algo, decir, ¿cómo? ¿Para qué? Ajá. O sea, ¿para qué te pones en riesgo? Sí. Eres mamá. Tus papás No, mal. no querían para nada, o sea. Pues es que con el antecedente que traía, Sí. pues era, ¿para qué o sea, tienes un hijo, ¿Qué le buscas? ¿No? ¿no? Y yo decía, este es mi sueño. Ujú. Y es la mejor forma en la que yo le voy a enseñar a Daniel, mi hijo, cómo se construyen y cómo se persiguen los sueños. Wow. Y entonces, cuando empiezas a tomar ese tipo de decisiones, te conviertes en el principal patrocinador de tu sueño. Ujú. Y entonces, cuando verdaderamente hay un equilibrio físico, mental y espiritual y genuinamente persigues ese sueño, empiezas como a transmitir lo que quieres transmitir para muchas cosas, para generar confianza en tu papá y en tu mamá, Ujú. para conseguir un patrocinio, Sí. para hacer muchas cosas, porque dices, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a hacer todo lo que tenga que hacer para lograrlo. Y si eso implica que tengo que subir de peso 14 kilos, porque el único aislante natural del frío es la grasa. Ah, tienes que subir de peso. Si tú cruzas con tu traje convencional, tu gorra y tus gorras. O sea, ¿no llevas wetsuit, No. neopreno, nada? No, tú tienes que cruzar. Para pasar al ranking mundial Sí. o a la historia de tu. Bueno, sí, al ranking mundial, necesitas cruzar como cruzó el primer hombre que cruzó el Canal de la Mancha, que fue en 1835 Matthew Webb. Sí. Y cruzó con su gorra, sus gorras y su traje. Wow. Y entonces era así. Y el único aislante natural del frío es la grasa. Entonces tienes que comer una vez al día, todo el día. ¿Y qué comes? O sea, ¿de qué te alimentas? Pues sí tienes una dieta súper balanceada con una nutrióloga, Claro. pero mi dieta se basó en lácteos, ¿no? Ay, wow. Para que tienen una enzima que no te permite bajar de peso. No y sabía entonces, eso. sí, si tú quieres bajar de peso, quítate los lácteos. Y vas a empieza bajar de peso volada. impresionante, Tip. ¿no? Y entonces, la verdad de las cosas era que empecé y les dije, a ver, no me hagan caso, vean cómo mi cuerpo va a ir reaccionando bien. Jamás voy a poner en riesgo, o sea, ser mamá de Daniel. Y me acuerdo que me dijo Nora, bueno, vamos a escribirle Ujú. a ver qué posición nos da, que eso es bien importante, porque los que tienen posición, o sea, te dan más o menos una ventana de una semana. Sí. Y en esa ventana de una semana o semana y media, a veces hasta 2, hay 4 nadadores. El de la posición 1, el de la 2, el de la 3 y el de la 4. Ok. El de la 1 sí va a salir a nadar en cuanto haya una ventana dentro de esa ventana del número de horas que te permitan llegar del otro lado y no te vaya a cambiar el clima y tengas que abandonar. Ah, ok. Es complejo, la verdad es que Es como una estrategia, es como un mapeo todo un de rollo. a ver en qué momento entras Correcto. y puedes echarte al agua y para calcular. y aparte te va a dar ese buen clima Claro. o esos vientos, Sí. ¿no? Para que no tengas que interrumpir la travesía. O las corrientes marinas que me imagino el capitán es el que. Todo se estudia. Ajá. Todo eso lo estudia el capitán. Por eso yo quería al que más cruces logrados tenía y me dijo Nora es Mike Ora. Ajá. Me dijo, vamos a ver qué posición nos da. Le dije, órale, escribe. Y entonces escribe Nora y me habla como a las 4 días. Yo me Sí. acuerdo que estaba cenando y ya ni escuchaba a la persona con la que estaba cenando. Tú estabas. Yo dije, ¿en la torre? Ya tenemos fecha. Ya tenemos posición 1. Posición 1. O sea, la ventana empezaba, era del 23 al 30 de julio ¿Te dio nervios? ¿Sentiste miedo? del 2004. Sí, porque una cosa es este lado de decir, este ha sido mi sueño toda mi vida, un día lo voy a hacer. Se ve como. Y otra cosa es cuando te dicen, aquí está el sueño. No, sí. Y ahora sí, claro. No, sí, abruma, Entonces, ¿no? ni me preguntes qué película vi. Sí. O sea, y yo soy mucho de señales y me guío muchísimo de señales, Ujú. muchísimo de señales. Y entonces dije, necesito una señal de que sí es. Llego como a la 1 de la mañana a tu casa Gracias. y entonces
en lo que me ponía mi pijama, prendo la televisión, y en National Geographic estaba un señor paralítico con un pool boy, que es una cosa que te permite flotar, cruzando el Canal de la Mancha. No. Y dije, Se me chinó la piel. dije, sí es, Una gran señal. sí es. Sí. O sea, sí es. Y ya, al día siguiente, Wow. pues empecé. ¿Cómo empiezas? Sí, exacto. Pues haciendo tu maleta. Pues sí. O Ay, no, o sea, oye, pero, o sea, dices haciendo tu maleta, yo sé, pues tu ropita y tus cositas y todo, pero ¿qué más metes en esa maleta? Uy, metes muchísimas cosas. O sea, realmente empiezas física y mentalmente y emocionalmente a construir tu cruce. Entonces, los kilómetros, a ver, es un sumar. O sea, si hoy caminas 2 pasos y mañana 4, pasado 6, tú vas a ir construyendo tu maratón. Sí. En el agua es exactamente lo mismo. Lo más importante era mi cabeza. Tantas horas. ¿no? Porque ¿Cuántas horas eran de este cruce? 13 horas, bueno, hice 13 horas 24 minutos. Wow. Ay, no, wow. Entonces, o sea, al principio cuando Nora me dijo, a ver, yo creo que vas a hacer un cruce entre 12 horas, más o menos, 12, 13 horas, que el mar siempre tiene la última palabra, Exacto. ¿no? Pero más o menos. Y dije yo, ok. Me dijo, primero te tienes que concentrar en nadar 3 kilómetros 500 sostenido en alberca, en 1 hora. Ok. Entonces dije, a ver, ¿cómo se come un elefante? Pues a pedacitos. Pues sí, paso a paso, ¿no? O sea, entonces, lo que hice fue metas intermedias. O sea, en vez de concentrar, sabía que la meta final era el cruce del Canal de la Mancha, pero sabía que mi atención tenía que estar en la meta siguiente, que era un mes. Como en segmentos. Correcto. Ajá. Y entonces, si yo llego a esta meta, yo sé que tengo pase automático a la Que siguiente, sí. Ajá. porque si no, se me va a venir encima. Y aparte, la gente no ayuda. Y entonces era pero si ya se murió una, ¿Para qué? y tú tienes un hijo, entonces me convertí en la persona más irresponsable en el 2004, del 2002 al 2004, por hacer eso con un chavito, yo siendo mamá sola. ¿Cómo haces para que esos juicios y esos prejuicios, y te lo pregunto porque no nada más en tus sueños, sino yo pienso que en los sueños en general de todas las personas, muchas veces se detienen de ir tras sus sueños por los juicios y prejuicios que los hacen, que no son de ellos, pero que los hacen de ellos? ¿Cómo hiciste tú? ¿Cuál fue tu herramienta para poner esta distancia y entender eso? ¿O qué hiciste? Que no te afectara eso. Mira, por ejemplo, el hecho de estar tantas horas adentro de una alberca sola, ¿no? Y luego en nados de entrenamiento largos, te deja muy claro que la motivación viene de adentro. La motivación no está afuera. Afuera está la guía, afuera está la meta, afuera está hacia dónde quieres ir y lo que tú quieres. Sí. Pero lo que realmente te mueve del lugar y te levanta de una silla para hacer tu maleta y ponerte a entrenar es la motivación que traes adentro. Y entonces dije, claro, o sea, ¿quién va a ser mi mayor aliado esas 12, 14 o 16 horas que voy a estar allá adentro? Yo misma, mi cabeza. Entonces, a ver qué fregados le voy a meter a mi cabeza en estos 2 años para que no me aburra y durante todo lo que es la mitad de un día yo tenga cosas en qué pensar, en qué poner mi atención, ¿no? Exacto. Perdón que te conviertes en tu mejor amiga. ¿Estás de acuerdo? Sí, al principio no es fácil. ¿Cómo llegas a esto? Al principio no es fácil porque aparte mucho de los entrenamientos, o sea, tú tienes que lograr nadar 3 horas en agua fresca o en agua de 20, ¿qué te gusta? 26 grados, que ya es medio frillona. Sí. Y después esas 3 horas las tienes que hacer en agua de 20 grados, ¿no? Y luego vas por 4 horas y esas 4 horas en agua fría. Ajá. 6 horas y esas aguas frías. Okay. Y ahí vas. Sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer los nados fríos, lloraba. ¿Sí? Y me descubría llorando, ¿no? Y entonces yo dentro de mí decía, a ver, deprimida no estoy porque tengo ganas de ir a entrenar. Sí. Y entonces, lógicamente, pues así llegan los psicólogos a tu vida. Ajá. ¿no? Cuando ya no tienes la respuesta y dices, creo que voy a empezar a tocar base. Sí.
Y entonces llegué con mi psicólogo deportivo y me dijo, a ver, claro que vas a llorar. ¿Por qué? El agua fría es un rechazo Sí. para nosotros los seres humanos, Sí. y más para los de clima cálido. Ujú. Y el agua caliente es un abrazo. Entonces me dice, a ver, Wow. tú vienes revisando tu vida durante 3 horas, ¿no? O sea, cuando tú logres, y entonces eso inevitablemente hay una consecuencia. Ujú. Cuando tú logres aceptarte y aceptar tu vida, vas a dejar de llorar. Wow. Entonces dije, híjole, pues tengo prisa porque no me quiero ver a las 6 horas, ¿no? Sí. Entonces, Claro. claro, o sea, Wow. vas revisando tu vida. O sea, es un proyecto que te exige y te hace conocerte de una manera increíble. Yo tengo esta pregunta que la traigo aquí escrita. ¿Te preparas igual para la vida que para el mar? Sí, claro. Nada más que el Canal de la Mancha dura 13 horas. Ujú. Ser mamá dura toda una vida, no hay aclimatación, nadie te dice cómo, Exacto. no hay Un manual, entrenamiento, sí, nadie te un dice, entrenador. ¿no? Ujú. Y lo haces impecablemente. Entonces, llega un momento en que todo se vuelve muy relativo. Ok. O sea, al principio sí es el monstruo de que cae que yo voy a poder nadar tantas horas Ujú. sin descanso, Sí, en agua fría, está cañón. en esa posición. Oye, el agua salada. ¿Qué te hace el agua salada? O sea, Te roza, te hincha. No. O sea, no es el mejor momento de tu vida. la incomodidad, ¿no? A tope. O sea, Que eso, al final del día, creo que es una de las cosas que te hace más fuerte. El todo el tiempo incomodarte. Todo el tiempo estás incómodo. Ujú. Todo el tiempo tienes que estar dando soluciones. Todo el tiempo tienes frío. Todo el tiempo tienes que recurrir a tus herramientas emocionales Ujú. para no parar. ¿Qué son las tuyas? ¿Cuáles eran? A ver, bien sencillo. Atención es energía y energía es acción. Y es como funciona nuestro cerebro. Atención es energía y energía es acción. Donde tú pones tu atención, ahí vas a poner tu energía y eso te va a llevar a una acción. Es cierto. Correcto, Es así funciona. cierto. Eso no lo dice Pati Guerra, ¿eh? Así funcionamos científicamente los seres humanos. Ok. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esta herramienta, empiezas a decidir dónde vas a poner tu energía. Entonces yo decía, nunca en el frío, Wow. nunca en el cansancio, sí en las cosas de calor, sí en las visualizaciones de verme del otro lado, poniendo el nombre de mi país muy en alto, con mi bandera. ¿Veías imágenes? Sí, ¿O era tenía una- fotos internas donde quitaba y ponía Daniel. Wow. Llevaba un iPod interno y entonces una regla muy clara era no puedes pasar a la siguiente canción si no la cantas completa y cuando estás en el frío es más difícil recordar. Claro. Entonces pues sí me tardaba unos media hora en cada canción si te gusta, Sí. ¿no? Porque era de qué seguía. O sea, ves a tu equipo trabajar impecablemente en una embarcación. ¿Cómo es? O sea, porque los que no sabemos Ujú. mucho de este deporte, me imagino que están teniendo como esta duda. Ujú. A ver, primero te quiero preguntar, la primera vez que te echas al agua para tu primer cruce, Ujú. ¿Cuál- Ya en el cruce. ya, o sea, ya para hacer el cruce, Ok. o sea, el primer clavado que entras al mar, que tú sabes a lo que vas, ya vienes preparada, bla, 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 todo Que ya esto que lo nos estás construiste. diciendo, que ya lo Ajá. construiste, ¿qué te dices? ¿Cuál es tu frase, tu idea, tu oración mental cuando haces contacto con el agua, te sumerges para salir a la Bueno, superficie? a ver, aquí hay una cosa muy chistosa. Tú no sales de tierra. O sea, es que es otra parte de la logística. Tú mandas tu velocidad de nado y el capitán, dependiendo de tu velocidad de nado y las corrientes, porque las corrientes son circulares, Sí. dice de dónde vas a salir. En Ah. Inglaterra tienes 60 kilómetros de playa. Ok. En Francia no. Francia nada más puedes llegar al faro de Cap Griné, a Bissant, que es una playita, o a la playa de acá. Ok. Es muy chiquito. Entonces, si no, vas para Bélgica, pero cruzaste Inglaterra a Bélgica, pero no cruzaste el Canal de la Mancha. Ok. Ya tienes que pegarle a Francia. Antes los cruces eran al revés, Ujú. y entonces tenías 60 kilómetros para poder llegar. Ahora no. Ahora Claro. tienes que llegar a Cap Griné. Ujú. Entonces,
sales de Dover, que es donde está el capitán, las embarcaciones, Sí. donde te quedaste a esperar si había cruce, no cruce, si cruce, porque tu ventana, todo el rollo. Sales y en mi caso, nos fuimos a una playita que se llama Abbot Cliff. Ujú. Entonces yo llegué a Abbot Cliff y entonces como la lancha fondea, se queda como a 200 metros de la playa Ok. y te dice, a ver, nádale para allá, Ajá. ¿no? Y entonces sacan un reflector y entonces te alumbran la playa a donde vas a llegar para apenas salir a nadar el canal. Ok. Entonces, ese momento es fuerte porque ya te echaste un clavado y ya mediste la temperatura del agua, Sí, ¿no? sí. Y entonces ahí vas, ¿no? Y entonces, Nora, ahí cuidado con las piedras, ¿no? Sí. Y entonces ya llegas, yo les dije, oigan, déjenme hacer una oración. Ujú. Y ¿Eres católica? sí, ¿Crees, ¿crees en Dios, tu fe? creo en Jesús. Ujú. La religión católica últimamente, Mm. ¿no? Ha sido como, y me ha causado como mucho conflicto, pero Jesús como maestro Sí. es mi maestro. Sí, ok, O sea, entonces siempre está conmigo, ok. ¿no? Y la frase que me digo es hoy, es hoy. ¿Así? Es hoy. O sea, es decir, a ver, 365 días. ¿No le invertirías uno a tu sueño? Wow. Es cierto. Entonces es como hacer las cosas sencillas de lo Ujú. complejas que pueden ser, porque Sí, aparte, pues ahí vas, apenas vas a empezar, o sea, sí. das cerca de 85,000 brazadas. 85,000 brazadas. Imagínate que empieces una, dos, No. no. O sea, hay cosas que no. O sea, que sí, todo lo que llevo. Ujú. Que sí, ya lo que avancé. Que sí, que sigue, Ujú. ¿no? Todo el tiempo estar pidiéndole a alguien que está ahí arriba y al océano que te deje pasar y al que está ahí arriba que te cuide, Sí, ¿no? sí. Es hoy. Me quiero ir al espacio porque ahorita que dices allá arriba que te cuide, tú faltaban 400 metros para llegar a un lugar, no en este cruce, en otro. Y pasa algo en tu vida Ujú. que no sé, ya me dirás tú si la cambió en algo, si la cambió por completo, cómo fue ese proceso, porque tú mencionabas al principio que tú no pensabas en la fauna marina, o sea, yo es en lo primero que pensaría, por ejemplo, un tiburón, no sé, una medusa que te pique, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? ¿Nos quieres platicar qué pasó? Sí, eso fue en el Estrecho Magallanes. Ujú. Terminamos Canal de la Mancha, ¿no? Yo feliz, Nora feliz. Al año siguiente hicimos un cruce doble Inglaterra-Francia, Francia-Inglaterra Wow. en equipos Ujú. y logramos la mejor marca de la temporada en Wow. cruce doble. Y entonces surge Estrecho de Magallanes. Yo había logrado una aclimatación muy, muy, muy buena. Mi cuerpo reacciona muy bien al agua fría. Ah, wow. Raro, Pero ¿no? yo creo que es tu tape mental que llevas también, ¿no? ¿Ha de influir Pues o mira, no? cuando tú no tienes la capacidad como ser humano de aclimatar, no aclimatas. Ah, ok. O sea, ¿No hay hipotermias manera? muy rápido. Yo creo que habría que hacer un entrenamiento más serio, no lo sé. Sí. Pero sí conozco nadadoras, excelentes nadadoras, que a 24 grados hipotermia. Ay, no, ¿No? sí, el cuerpo no resiste, no da, no. Claro, o Ujú. sea, Ok, ¿no? ok. Entonces, yo creo que yo traigo una buena bioquímica y entonces había una mujer en la historia de la humanidad en intentar Estrecho de Magallanes. Para mí era como un misterio, ¿no? Ujú. Nadar en el fin del mundo. Había logrado una excelente aclimatación y dije, sí puedo, Bien. sí puedo hacer eso, sí lo quiero hacer. Eh, Te voy a ser muy honesta, yo creo que también estaba yo un poco engolosinada y también traía una buena dosis de ego en mi vida, Eso te iba a preguntar. Ujú. seguro, ¿no? Hace daño el ego, ¿no? Mira, el ego yo creo que es algo muy positivo Ujú. siempre y cuando lo tengas aquí,
como controlado, Ahí. como a un lado. El día que se te voltea esa máscara y te crees tú esa máscara, ya perdiste. Wow. Y yo creo que es mucho lo que me pasó a mí en el Estrecho de Magallanes. Ok. La verdad es que yo quería todavía, me acuerdo que me encontré unos nadadores ahí y en el aeropuerto, ¿no? En el fin del mundo, cuando te encuentras un conocido, pues yo me encontré. Ay, sí. Y me dijeron que iban a ir a nadar el Estrecho de Cook, todavía un poquito más abajo. Wow. Y mi pregunta fue, ¿cuándo lo van a intentar? Ujú. Y me dijeron el 14 de enero. Dije, perfecto, yo cruzo el 10 de enero y los alcanzo. Ay, no. Nunca voy a olvidar la cara de mi mamá que se volteó y me dijo, ni siquiera has cruzado Magallanes. Como diciendo, Ubica. las mamás son las Sí, mamás. sí, la sabes. Sí, O sea, te meten un soplamocos en 2 segundos y te ubican, sí. ¿no? Es Sí. así como. Y yo dije, ya. O sea, yo ya daba por hecho Que después ibas a Magallanes. hacer- Ajá. Cuando es algo, había una sola mujer en intentarlo en la historia de la humanidad. Wow. Y yo ya había palomeado el tema y dije, después me voy todavía más abajo. Híjole. Entonces, o sea, hoy en retrospectiva veo todo eso y digo, aguas, ¿no? Ujú, ujú. Aguas porque la vida te enseña de oídas o de atrancazo y como yo no oía, pues, Un trancazo. ¿no? Y entonces llegamos a Estrecho de Magallanes. Yo en ese momento, Nora no me entrenó para ese cruce. Ah, Nora traía un tema, ella tenía un tema de su proyecto de vida diferente. sí. Y dijo, no te voy a poder poner la atención que te tengo que poner, la investigación que tengo que hacer y todo lo que tengo que hacer para ese cruce, porque es un cruce muy poco explorado. Entonces, Nora es impresionante. O sea, algo tiene Nora Toledano es la seguridad que te da para todo. Ujú, ¿no? ujú. Yo estoy convencida que Nora no me hubiera dejado nadar en esas condiciones. ¿Y no dudaste cuando ella te dijo que no podía? No, yo dije, es muy respetable su proyecto, Sí. como tan respetable es el mío. Estaba yo Ujú. instalada en el ego, Sí. ¿no? Qué peligroso. Y de repente me dijo, pero Coco Villegas, un súper entrenador, él te puede llevar. Hablé con Coco, Coco me dijo, órale, vamos a hacer Magallanes. Órale. Ajá. Y fuimos. Siento que nos faltó explorar un poquito el tema de la fauna marina, Ok. ¿no? Estábamos muy preocupadas por el leopardo marino, ¿no? ¿Cuál es el leopardo marino? Unas focas, ¿no? Ok, ok. Que son muy agresivas. Ok. Entonces, ese era el tema, el leopardo marino. Y entonces la Armada chilena contestó, no se preocupen, no hay leopardo marino. Y dije, perfecto. Ya, sí. Y se nos olvidaron las toninas, ¿no? Y entonces llegamos, el cruce iba a ser el 11, sin embargo tuvimos que salir a nadar el 10, Ujú. porque el 11 iba a haber un temporal. Y entonces, la verdad es que en ese momento, a mí o sea, dije, si no cruzo, o sea, yo no puedo regresar a mi país sin cruzar, porque se acababa el mundo. Sí. Mi mundo, no el mundo. ¿No viste la señal? No, ni una. Ujú. No. Y hubo varias, Sí. ¿no? Y entonces me dicen, pero te puedes sumar a la embarcación de un nadador que va a salir el 10. Rompes la regla de oro de un nadador de aguas abiertas. Tú siempre tienes que tener tu Tu lecho. equipo, ¿no? Sí. Y entonces Coco se tenía que subir a la embarcación con otro entrenador. Otro entrenador. Yo iba a nadar con Moisés, un nadador que ni siquiera conocía. Ni al capitán, ¿no? De la No, embarcación. a nadie. Ajá. A nadie. En Sí. el lugar más inhóspito, muy cañón. Y Sí. entonces dije, órale, perfecto. Ujú. Y entonces me dice Coco, la embarcación va a ir con el nadador de adelante. Moisés es un nadador muchísimo más rápido que yo, más chavo que yo, había estado entrenando en el estrecho. ¿Qué edad tenías entonces, perdón? Ahí tenía 34, 36 años. Ujú. Y de repente me dijo, si quieres tener la embarcación contigo, tienes que pasar a Moisés. Dije, ok. Me acuerdo que había vientos impresionantes. Cacho, mi hijo en ese entonces tenía 8 años. Ay, bien chico.
Daniel, Ujú. y se tiraba en contra del viento y se sostenía. No. Y yo decía, órale, ¿no? O sea, vientos de 120 No kilómetros por hora, inventes. donde aquí a 80 Sí. se nos caen los espectáculos. Sí, o sea, ¿no? no inventes. Y entonces dije, bueno, pues va. Era demasiada información. Iban patrocinadores, fueron al cruce los patrocinadores. No estoy echando la culpa a nadie. No. O sea, la verdad es que esa culpa fue mía, como tal. Y entonces salimos a nadar. En la cresta de la ola lograba ver a Moisés. La Armada chilena no se hace responsable, dice, ahí están las embarcaciones, no hay condiciones para cruzar, quieren cruzar, crucen, Su sí, responsabilidad. cruzamos, va. Y cuando iba en la cresta lograba ver a Moisés, empecé a cortar camino. Cuando estuvimos al mismo paso me di cuenta que la velocidad de sus brazos era como muy lenta. Eso quería decir que empieza a perder temperatura, el Sí. cuerpo concentra calor en órganos vitales Ujú. y es ya cada vez más difícil mover brazos y Ok. piernas. Y me di cuenta que que había perdido el rumbo. Eso decía que el cerebro estaba perdiendo un poquito de temperatura, que no puede perder ni un grado. Ujú. Y entonces lo paso y como a los 5 minutos me alcanza la embarcación con Moisés arriba, porque había abandonado ya la Sí. travesía por hipotermia. Sí. Y entonces me dice, Coco, vamos a dejar a Moisés al buque de guerra, porque si no Moisés tenía un riesgo ahí. Sí. Sigue nadando lateral a la playa. Cuando te cambie la dirección de la corriente, que es la estoa, te clavas, estás a 400 metros de llegar. Ok. Empiezo a respirar del otro lado, veo a la Armada chilena formada, enseñándome el punto donde tenía que llegar. Se va a la embarcación, en ese momento se acerca un barco de toninas, Sí. que son orcas del tamaño de un delfín, me da un aletazo una, giro, en O el sea, te aire, aventó fortísimo, o sea. caigo, escucho que truena todo, en En ese momento me sumo, me vuelve a dar otro aletazo, el tren superior se queda y el inferior se va con el impulso y tengo fracturas de desprendimiento. Ay, no. Salgo a la superficie. O sea, ¿pudiste Sí. salir? Nunca perdí conocimiento ni nada. No me podía mover. O sea, podía mover mis piernas así. ¿Qué pensabas ahí en el... No, en el... Pues es mucha información. O sea, sí me acuerdo que cuando caí del primero y la vi, sí dije, te cae que me pegó una ballena. O sea, Sí. esto es, ¿no? Pero todo es como muy rápido. Sí. Entonces podía mover mis piernas así, pero no podía levantarme y ponerme a nadar. Ah. Entonces dejan a Moisés, en ese momento le dicen a Coco, algo le pasó, regresan por mí. ¿Y tú ahí flotando así? Flotan. ¿Y el Flotando sin dolor? dolor. Ah, ¿no? Estaba totalmente congelada. Ah. Yo pues nunca sí. tuve dolor hasta que pasó el proceso de descongelamiento de mi cuerpo. Claro. Y dije, en la torre no me puedo mover. No manches. Todavía yo en ese rollo le decía yo a Coco, vamos a pedir otra fecha mañana. Ay, ¿es en serio? Yo no sabía todo lo que me había pasado. No Ujú. tenía dolor, no entendía por qué no podía. Me Ya. subí a una escalera marina en el buque de guerra con todos los huesos rotos, Ay, ¿cómo crees? con tal de salirme de ahí. Yo creo que la adrenalina. Sí, la adrenalina. Y entonces, al día siguiente, quiero ir al baño. Y no. Ah, o sea, ¿fuiste tú al hotel o al departamento? Estábamos No sé, quedándonos en una casa. Ay, o sea, no fuiste al hospital. Yo pensé que No. te habían mandado al hospital. No, pues sí, yo no tenía dolor. Ay, no inventes. Oye, estás en el fin del mundo. Sí, No es como de, como de, ay, sí, ajá. voy al hospital. Sí, claro, claro. ¿No? Y entonces, Y ¿quieres te- ir al baño y? No puedo. Yo me había quedado en un cuarto con Daniel, Sí. mi hijo. Cacho tenía 8 años, ¿no? Chiquito. Y entonces no me puedo mover y le digo a Cacho, Cachito, háblale a Coco, porfa. Le habla Cacho a Coco, baja Coco y le digo, no me puedo mover. Dijo, ¿cómo? Dije, no me puedo mover. Dijo, vámonos a un hospital. Llegamos a un hospital pidiendo una resonancia magnética. Cuando dijeron, a ver, hay Ajá. una máquina de radiografía. No. O O sea, sea, porque a ver si un pueblito, Sí, sí, nada, Punta al fin del mundo, Arenas, sí. Nowhereland. Y entonces me dicen, tienes cada rodilla rota en 4, pelo y Cada cadera, rodilla rota en 4. es fisura de pelo y cadera y 2 vértebras rotas. A ver, ahí, Mm. te dan esa información. No, pues me puse a llorar como niña chiquita. ¿Y qué pensabas? ¿Qué te decías? Que se había frustrado mi proyecto. O sea,
jamás en ese momento hubo un rollo de esto es un aviso de la vida. No, yo ¿Tú enojada tenías? no enojada, súper triste de decir, ¿cómo voy a llegar y decir que no crucé? Sí, claro. Wow. No, pues te digo que. Y entonces, me dicen, ¿podemos hacer una operación? Les dije, no, vuélenme a mi país. Entonces me doparon, como no tienes una idea, venimos de regreso, directo al hospital, 4 meses. 4 meses. ¿Cuántas cirugías? 2, bueno, o sea, 4 cirugías de cada rodilla. 4 de cada rodilla. Pelvis y cadera sí, era fisura. Sí. Y las vértebras de la columna, lo que pasó es que las cabezas de las vértebras fueron las que se zafaron. Y entonces Fortunato Reyes, que ya no está aquí con nosotros, un excelente médico, me dice, mi apuesta está en que con el reposo de las rodillas se haga un callo en las cabezas de las vértebras y puedes volver a caminar. A caminar. Me dijo, tienes 30% de probabilidades de volver a caminar. Y ahí sí se me vino el mundo abajo. Ahí sí fue mi realidad. Fue como Ahí sí dije, una culpa, todo lo que me decía la gente desde mi primer cruce Canal de la Mancha de, tienes un chavito, estás poniendo tu vida en riesgo, ¿qué va a pasar con Daniel si algo te pasa? Ahí, haz de cuenta como si los hubiera yo guardado en un cajón. Como una bola de nieve, así. Sí. Y de repente alguien abrió ese cajón y te dijo, ¿tienes todos estos pendientes? Y dije, no puede ser. Y dije, a ver, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo me voy a levantar de aquí. ¿Ahí elegiste en ese momento? Sí. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo te quitas la tristeza y la culpa? ¿Cómo das el giro o cómo te vas a la elección de no me voy a quedar aquí, voy a seguir adelante? ¿Cómo haces eso? O sea, la decisión, cuando me dieron la noticia de no, 30%, dije, eso no va a pasar. Wow. Eso no va a pasar. O sea, buena estuve, pues ahora buena estoy también. O sea, eso no va a pasar. Y entonces le dije a Fortunato Reyes, le dije, a ver, tengo un chavito de 8 años. Me dijo, bueno, pues vamos a empezar porque no te vas a mover. Le dije, ok, no me voy a mover. Entonces, estaba en reposo, ¿no? Y ese reposo hacía que se formara un callo. Yo estuve 4 meses en el hospital, después me fui 2 a mi casa. Cuando salí del hospital, le pedí a una amiga que me inscribiera en el Ironman de Brasil. ¿De verdad? ¿Sabes qué pasa? ¡Wow! Que con tanta culpa, yo dije, yo me tengo que salir de este remolino descendente. Porque esto sí me va a matar. O sea, esto... Veías que ibas para abajo, para abajo, para abajo. La culpa, Daniel, yo viviendo en una casa de 2 pisos, dije, de entrada me tengo que cambiar de casa. ¿Y qué te decían la gente? O sea, la gente nunca me dijo nada. Tu familia, o sea. Pero sí fue un tema de decir, pues la regaste. Lo percibías. Ese mensaje encriptado de la gente que no te lo dice, pero lo sientes, ¿no? Entonces decía, no. Y entonces necesitaba algo para salirme de ahí. Entonces, ¿qué tenía? O sea, tenía 2 opciones. O sea, regresar a mi esencia, regresar al deporte, regresar a lo que era mi país. Volver a poner un sueño suficientemente grande enfrente y empezar a perseguirlo. Para salirme del remolino descendente. Dije, toda mi vida había querido hacer un Iron. Dije, voy a hacer un Iron. ¡Wow! Y entonces, pues ya tenía prisa para ponerme a entrenar. Claro. Entonces, yo no me moví. Cumpliste. Al pie de la letra, cabalmente. No me moví. Y a los 6 meses fui a ver a Fortunato y me dijo, ¿estás lista? Tienes que hacer muchísima fuerza en la espalda, muchísima fuerza en el abdomen. Y eso es lo que te va a sacar. Y dije, ok. Y entonces llegué y quería correr y no sabía correr. Tuve que aprender a gatear, después a caminar, después a correr. Wow. Te voy a detener tantito. ¿Sí? El perdón. Ok. ¿Te perdonaste? ¿Cuándo te perdonas?
¿Y qué es el perdón para ti? El perdón es simplemente tomar la enseñanza, integrar esa enseñanza a tu vida y decir, pues sí, pero siempre hay una segunda oportunidad. Ok, wow. ¿No? Ujú. Era un tema de decir, pues sí, sí la regué, como seguramente la voy a seguir regando. Hoy te puedo decir que esa ballena es una bendición en mi vida. ¿Sí? Claro, me hizo vivir el hoy. Hoy, es hoy. Eso me queda clarísimo. Me enseñó que sí te puedes caer, pero que también te puedes levantar, Ujú. ¿no? Y que pues el ego siempre lo tienes que tener aquí al lado. Tranquilito. Sí, porque, a ver, el ego es positivo si no se te voltea y lo crees. Y te hace hacer cosas extraordinarias. Y te hace verdaderamente romper esquemas y poner el nombre de tu país muy en alto. Yo no creo que sea algo negativo. Yo creo que es algo muy fuerte y muy poderoso, pero tienes que tener muy claro el lugar en donde lo tienes que tener. Acomodado, ¿no? Claro, Ujú. claro, pero es algo que te exige. Yo soy un atleta que funciona mejor bajo presión que sin presión. Ujú. Y yo creo que en ese compresión está él también. Claro. O sea, y ya, me levanté y cuando corrí ya el maratón del Iron, Correr, qué impresionante. dije, ya estoy y puedo seguir soñando. Wow. Y ahí es donde decido empezar a hacer las travesías con causa Ujú. Que eso, padrísimo, que quiero que me platiques de eso. y regresarle un poquito al deporte de todo lo que me había dado. Ujú. Y entonces decidimos pues empezar a vender brazadas, con esas brazadas ayudar trasplantes de médula, Wow. computadoras para chavitos ciegos, aparatos para que los niños se escucharan, 5 años de alimentación a los chiquitos de la Sierra de Oaxaca y Chiapas que viven en Wow. pobreza alimentaria extrema, una voz muy fuerte para decirle al gobierno del país muchas cosas, Ujú. evidenciar muchas causas. Ujú. Y te voy a decir lo más valioso, un motor más para seguir haciendo travesías. Esa era otra pregunta que tenía. O sea, ¿qué te motiva a seguir adelante? Pues mira, es que cuando tú logras recaudar los fondos para una causa de tu país, tú crees que estás ayudando, pero el más beneficiado eres tú, Ujú. porque dices, sí es un motor genuino. O sea, en mi vida hay motores muy genuinos, uno es Daniel, otras son las causas que te exigen y te impulsan a seguir hacia adelante, a, a romper esos límites y a decir, siempre hay una forma como sí. Claro. Y es una forma como de agradecer. ¿Qué es el agradecimiento para ti? El agradecimiento es simplemente regresar, ¿no? Cualquier cantidad de cosas que te ha dado la vida a ti. Es una carretera de 2 vías. Ujú. Ese es el agradecimiento. Siempre, ¿no? Ujú. El tener la capacidad de asumir que se te da algo y tú regresar eso o más Ujú. con hechos, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo definirías a la Patricia antes del accidente y a la Patricia después del accidente? Pues mira, antes del accidente, una atleta con ego, tratando de poner el nombre de su país muy en alto. Y después del accidente, un atleta más consciente, tratando de poner el nombre de su país muy en alto. O sea, ¿no? Claro. Es ese pendulazo que al principio es muy, muy, muy fuerte y después empiezas ya a irte a los grises y ahí ya más alerta a moverte en esos grises, Claro. ¿no? Haces 2 cruces antes de tu despedida del deporte. ¿Por qué llegas a la decisión de despedirte de este deporte que tanto amas? ¿Y qué fueron para ti? Bueno, primero háblame del de Gibraltar y ya después me platicas del de Manhattan. Mira, la verdad es que yo dije a los 50 años me voy a retirar, O sea, ¿eso tú lo tenías muy claro? muy claro. ¿Por qué?
Una estaba muy cansada ya de recaudar los fondos, ármate la campaña, vende la campaña, Ujú. ve a todas las entrevistas, no pierdas de entrenar ningún día, ya que recaudan los fondos, dale seguimiento a los fondos, entrega los fondos. Es agotador, Sí. ¿no? Y aparte nádale, porque pues Sí, alguien tiene pues, que entrenar. Claro, Y sí, yo, como mamá nadadora, pues también tengo que trabajar. claro, Llegó un momento en que yo dije, claro. estoy cansada. Entonces a los 50 años me retiro, había un rollo ahí donde si era a los 51, porque entonces los 12 meses que transcurrían, ¿no? Entonces si te tenías que, o sea, si realmente si te retirabas a los 50 o a los 51, que es cuando ya terminas de cumplir los 50. Ah, ok. ¿No? Entonces ok, dije, ok, bueno, a los ok. 51. Ok, Y entonces hago la campaña 50 más 1, 20, 23. sí, ¿qué es? Que era, si yo puedo, cualquier mujer puede. Y era un Claro. tema de empoderamiento femenino. Bien por eso. Era un tema de decir, oigan, no se crean que la decadencia de la mujer mexicana empieza a los 50 años. Y eso está bien cañón, ¿eh? Sí. La mayoría de las mujeres piensan, yo no en lo personal, pero piensan que cumples 50 y sí, ya vas para abajo, y ya dejas de hacer cosas y ya no tienes permiso de soñar y ya, etcétera, etcétera. Y aparte hay Terrible. 1000 etiquetas de la gente hacia ti, Sí, ¿no? sí. Entonces es que, ¿no? 1000. Y químicamente pasan cosas Ujú. hormonales, Claro. en la tiroides, entonces toma las riendas de tu salud en tus manos, ¿no? Y sigue soñando. Ujú. Y entonces era como muy romántico y era padre que Pati Guerra tenía su campaña y entonces era una campaña 100% cualitativa, yo no recaudaba dinero. Ajá. Las campañas cualitativas son complejas porque no es lo mismo decir, beneficiamos a tantos niños con tantos tratamientos de cáncer y entonces, sí, fue Sí. exitosa o no fue Ajá, exitosa. exacto. Que cualitativa, o sea, ¿cuánto cuesta que una mujer se sienta bien? Pues no lo puedes medir, o sea, no hay. ¿Cuánto cuesta que una mujer sea feliz? Claro. Wow. ¿Cuánto cuesta que una mujer se salga de una relación tóxica o de una relación de violencia? Sí. Pues es intangible. Entonces, pues era como un sueño y la gente decía, pues sí, padre, pero pues ¿cómo va a cerrar su carrera después de recaudar tantos fondos con una cualitativa? Y entonces estuve 6 años en lista de espera para Gibraltar. 6 años en lista de espera. 6. Es un nado súper emblemático, Ajá. es un nado bastante nadable si eres un nadador de aguas abiertas. Sí. Es el único que es de continente a continente. Entonces todo el mundo lo quiere hacer. Sí. Entonces hay una lista de espera. Wow. Y luego se vino la pandemia, 2 Ay, años, no. pararon los cruces, Sí. más lista de espera. Y luego el príncipe de Marruecos quiso vacacionar el siguiente año, cierra el puerto y entonces más lista de espera. Ajá. Entonces yo dije, pues se me hace que ya me fui de esta sin cruzar Gibraltar. Sí. Y entonces me dicen, Nora, nada Manhattan. Y despídete en Manhattan. Le dije, órale, bueno, Manhattan, Sí. está padre, amo Nueva York. Sí. Dije, yo quiero conocer Nueva York de una manera diferente. Wow. Moni, mi pacer, me dijo, yo lo nadé, es lo máximo. Entonces, había como mucho. Sí. Y ya, me inscribo a Nueva York, me dan fecha del 5 de agosto. Y como a los 2 meses de estar inscrita en Nueva York, me habla Nora y me dice, ¿estás para Gibraltar? No. Le digo, ¿cómo? Ay, no. Y me dijo, sí, y es el 8 de julio. Ajá. Y le dije, son 3 semanas antes que Manhattan. Y me dice, pues así es. Y yo, ok, ¿no? Ajá. Me dice, ¿necesitas una prueba de agua fría para Manhattan? Pues igual va a ser Gibraltar. Ah, pues ya lo vas a tener. Entonces ahí la vas a tener. Y yo, ok, pues si tú dices que sí, sí. O sea, Ajá. yo sí confío. Sí. Y en Nora confío con los ojos cerrados. Claro. Órale, va. Y entonces un día llega Nora y me dice, híjole, yo no sé si puedas tirar tu prueba de 6 horas en Gibraltar. Porque a lo mejor les va un poquito mejor. Entonces mejor hacemos tu prueba de 6 horas en las estacas con la temperatura que me piden. Y Gibraltar, haces Gibraltar. Ajá. Y le dije, ok, va. Entonces tiré mi prueba de 6 horas, ya está. Llegamos a Gibraltar y nos cambian la jugada, nos dicen que vamos a salir a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, que el día no lo cambian. O sea, muchos cambios y parecía ser algo cero positivo Ajá. con 20,000 cambios. Sí, con mucha traba, ¿no? Sí, Mucho así. diciendo, y yo así como de, ¿no? Pero pues dije, pues ya estamos aquí. Ajá. Era un tándem, lo que están haciendo es que como tienen que ir quitando un poquito la lista de espera,
sacan tándems de 4 nadadores que más o menos nadan a la misma velocidad. Ok. Y en vez de nadar una persona, nadan 4, lo toman como crisis individual porque cada uno va al lado de todos. O sea, nadie va adelante. Ahora, hay una regla que no hemos hablado, que nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar, Nadie. nadie. ¿Cómo tomas agua? ¿Cómo comes? Comes, ¿sí? ¿Cómo? Yo como cada 30 minutos. Pero, o sea, Te avientan un bidón de bici, una mamila de esas de bici, donde hay un líquido rico en carbohidratos, electrolitos y proteína. Te lo avientan, comes, lo sueltas y sigues nadando. ok. O sea, detienes el nado para... Comes en 45 segundos y ¿Y sigues. va? Sí, ¡Wow! sí, sí. Ok. Y entonces, increíble porque empezamos a nadar, no había como las condiciones no eran como muy favorables, empezamos a nadar, primer abastecimiento y escucho que le dice el capitán a Nora, traen paso de 5 kilómetros por hora, que es un paso increíble, Wow. con una corriente a favor, Sí. inevitable, Sí. ¿no? O sea, tú solito, a menos de que seas un súper nadador, puedes hacer ese paso. Wow. Al segundo abastecimiento, Nora dice, van muy bien, coman rapidísimo. El tercer abastecimiento, Nora dice, si todo sigue igual, porque Nora nunca va a decir algo que Que no. no, Ajá. es su último abastecimiento. Y entonces yo dije, ¿cómo? O sea, si llevamos 2 horas 30. O sea, ¿a poco terminaron ya? ¿Ya? ¿De verdad? Entonces, llegamos en 2 horas ¡Wow! 43 minutos y rompimos el récord. ¡Wow! Entonces, te voy a decir que fue lo más padre, que esa campaña ya no era un rollo romántico, ya era una realidad. Una realidad. Wow. ¿Por qué? Porque le rompimos el récord a una chavita de 21 años, ¡Ah! alemana, No lo puedo creer. ¡Wow! la doña o la viejita de 51, ¿no? Sí. Entonces era decir, Sí. entonces, bueno, la campaña toma una relevancia impresionante. Claro. A las 3 semanas me voy a Manhattan y quería hacer un nado abajo de 8 horas, que es un nado bastante digno, y tiré 7:53. Bien. Pues súper ultra digno. Entonces ya O sea, con eso dije, yo ya. wow. Entonces, ¿no viviste un duelo en la despedida No. del deporte? ¿Fue con alegría, fue con gozo, fue...? Fue con gozo y te voy a decir una cosa que también se cumplió. Yo dije, o me retiro a los 50 o 51, Ujú. o cuando ya no disfrute esto. Ok. Y el último año, esas 2 travesías, el entrenamiento me costó trabajo. Ok. ¿Por qué? Porque ya traía yo 2, o sea, mi chamba ya empieza a ser más importante. Tu chamba, tus prioridades empiezan a cambiar. Me caso, ya tenía otra, o sea, ya estaba yo en otro canal, que lo que quería era disfrutar, pero tenía ese compromiso y entonces Cacho, mi hijo, me decía, mamá, ¿de veras te vas a retirar? Y le decía, te lo firmo, Daniel. O sea, te lo Tráeme firmo. ahorita los papeles y me los echo. Sí, porque me costó trabajo el no soltar, el decir, híjole, por primera vez en mi vida, si pudiera no entrenar, no entrenaría. Wow. Ya es una señal. Y sin embargo estaba yo ahí en el gimnasio y sin embargo estaba en la alberca y salte y vete a la junta y regrésate. Entonces, como que el duelo lo viví en el entrenamiento todo ese año. Ujú. Y la verdad es que ahorita soy muy feliz. Bien, o sea que fue una buena decisión. Sí, No hay arrepentimientos. o sea, sigo nadando, hago otros deportes, Ajá. pero muy bien. Ay, O sea, éxito. no es así como de, ay, ¿qué haré? No, Ajá. No, qué bien. muy bien. Oye, Patricia, el tiempo nos castiga. Yo estoy feliz platicando aquí, no te podría hacer 100 preguntas más, pero desgraciadamente pues el tiempo nos hace así con el latiguito. Me gustaría preguntarte ya, por último, ¿hay algo que te arrepientas hasta el día de hoy? Pues no, la verdad es que no. O sea, sé que hay estrechos que se cruzan para Patricia Guerra y hay otros que no se cruzan para Patricia Guerra, que es el estrecho de Magallanes. Pero no me arrepiento al día de hoy. O sea, yo dejé de sentir dolor a los 4 años del accidente. Sí. ¿A los 4 años mucho. seguías sintiendo dolor? Dolor y mis rodillas, y no te aguantaba un cine sentada 2 horas. ¿Cómo? Sí, pero no me arrepiento porque
porque sí es una bendición en mi vida de decir, a ver, aguas con muchas cosas. Entonces, no, o sea, ¿de qué me arrepiento? O sea, me hubiera arrepentido de no intentar, me hubiera arrepentido de cargarle o de ponerle la carga emocional a Daniel y decirle, pues, mi sueño era el Canal de la Mancha, pero nunca lo intenté porque te iba a dejar solo, o porque yo era una mamá sola. A ver, no. O sea, era decir, vive. No fue fácil el accidente, ¿no? Lo hablamos el año pasado, lo pudimos hablar Daniel y yo el año pasado, y como me dijo Daniel, fue la mejor forma que pudiste resolverlo, pero no estuvo fácil. Entonces, ¿me arrepiento? No. ¿Me hubiera gustado que Daniel no viviera eso? Sí. Entonces son como sentimientos encontrados. Claro. Por un lado, es un crecimiento impresionante. Exacto. Daniel fue más fuerte, yo me volví más fuerte, nos unimos muchísimo más. Pero sí hubo sufrimiento. Claro. En una frase, ¿qué les quisieras decir a las personas que el día de hoy no se atreven o sienten miedo o tienen estas creencias limitantes que incluso no son ni de ellos mismos, las han comprado? En una frase, ¿qué les dirías? En una frase que vean un espejo retrovisor lo que ha sido su vida y de ahí saquen fuerza para apostarle ese sueño. O sea, la verdad es que nunca sabemos lo fuerte que somos hasta que verdaderamente vemos con conciencia de dónde venimos y de lo que sí hemos sido capaces. Wow, me encanta. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tu historia. Gracias porque inspiras, porque nos enseñas que dentro de nosotros existe un mar lleno de posibilidades y que la vida misma es agua de mar que se mueve al ritmo de los latidos del corazón, mostrándonos ese océano a veces convulso, pero también calmo, en donde podemos elegir cómo cruzarlo. Gracias, porque con cada abrazada que has dado, nos muestras que nada es imposible y que todos tenemos la fuerza y la valentía. Solo hay que atrevernos a mirarlas con la determinación de saber que es posible. Gracias porque nos enseñas que así como al mar no le gusta que le contengan, podemos expandirnos en el nado rítmico de las brazadas para poco a poco llegar a tener vidas extraordinarias. Muchas gracias, qué increíbles palabras. Muchísimas gracias a ti. Y gracias por tu ejemplo y por tu inspiración. No, gracias, y gracias a tu mentor y todo. Y acuérdense de suscribirse, denle like, compartan el episodio si les gustó y nos vemos a la próxima.